Padre Santo, te damos gloria, te damos honra en esta noche. Señor, gracias porque tú estás con nosotros, poderte alabar, poderte glorificar, mi Dios. Háblanos en esta noche, Señor, usa a tu siervo, unge sus labios, su mente, su corazón. Señor Jesús, esa palabra que es vida, es verdad, es espíritu. Llénanos, Señor, con ella, danos entendimiento a cada uno de nosotros, Señor. Habla a través de tu siervo. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, amén. Praise God. Son muy amables, no se pueden citar. En el principio. El libro de Génesis nos habla a nosotros de la creación del mundo, la creación del hombre y el lugar que el hombre tiene en el mundo. El libro de Génesis nos habla del progreso del hombre a un tribu, a una familia y a una nación. El libro de Génesis lo habla de la caída del hombre. El libro de Génesis nos explica cómo el hombre cayó en pecado. Sí, el libro de Génesis nos explica por qué el hombre necesita salvación. Dios en su grande sabiduría, en su amplia sabiduría, en su alta sabiduría, mandó a Cristo también para restaurar la imagen original. Dios hizo al hombre para ser santo en el corazón, sabio en la mente y recto en sus hechos. En el principio. Dios hizo al hombre para tener una capacidad más grande. Dios hizo al hombre para tener una potencial más grande. Dios hizo al hombre para vivir en un nivel más alto. Dios hizo al hombre para vivir en un plano más elevado. En otras palabras, Dios hizo al hombre para caminar y estar cerca de Dios en el principio. Amén. En el principio existió la eternidad. La eternidad es como un día con Dios, es como 1000 años. La eternidad es donde Dios mora, donde Dios existe, donde está el trono de Dios. Una manera de ilustrar el tiempo es de mirar el tiempo como el del libro de Génesis y el libro de Apocalipsis. El tiempo tiene un principio y un fin. La eternidad no tiene principio y fin. La eternidad no es tiempo. La eternidad no está adentro del tiempo. La eternidad está afuera o más allá que el tiempo. En el principio hubo pensamientos de una mente infinita. En el principio estos pensamientos fueron buenos. Esos pensamientos fueron creativos. Esos pensamientos vinieron de un corazón puro. Esos pensamientos tuvieron su origen en amor. Amén. Gloria a Dios. En el principio esos pensamientos fueron de una mente divina. En el principio. En el principio había una voluntad independiente. Había un poder sobrenatural. En el principio había una sabiduría infinita. Había un plan con un propósito. En el principio. En el principio no hubo el tiempo. Dios en su grande mente creó el tiempo. Esto fue cuando el tiempo tuvo un principio. Él hizo todas las reglas del tiempo, porque Él creó el tiempo, Él controla los eventos del tiempo. Esto fue cuando Dios estableció los tiempos y la hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del sol tiene su hora. En el principio hubo la creación de los cielos y la tierra. Hubo la creación de los planetas, la luna, las estrellas, el sol. Los cuerpos celestiales fueron creados y hechos en el principio. En el principio Dios formó su creación. Dios dividió la agua de la tierra. Dios dividió el cielo de la tierra. El mundo de arriba y el mundo de abajo. Dios dividió el tiempo de la eternidad. En el principio. En el principio Dios separó la luz de las tinieblas. Dios separó el día de la noche. La luz que fue creada tenía un propósito. Amén. En el principio la oscuridad también fue creada por una razón.
Todo lo que Dios había creado fue con un propósito y con una razón en el principio. En el principio Dios amó el mundo. Este fue el principio del cielo azul, del aire limpio y de la agua fresca. Este fue el principio de toda vida de animal, de toda vida de vegetal. Este fue el principio de la humanidad. Este fue el principio. En el principio Dios hizo al hombre para tener altas ideas. Dios hizo al hombre para inspirar grandes cosas. Dios hizo al hombre para ser movido con motivos altos. Dios hizo al hombre para tener grandes esperanzas. Dios hizo al hombre a tener grandes metas. Dios hizo al hombre para lograr esas metas en el principio. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Cosas acerca de Dios. Dios es eternal, independiente y un ser de propia existencia. Un ser donde propósitos y acciones proceden de sí mismo, sin ninguna influencia externa. Cosas acerca de Dios. Dios es debajo de ningún gobernante. Él tiene un dominio total. Dios es el más simple y el más complejo. Cosas acerca de Dios. Dios es infinito en el bien, infinito mostrando bondad. Dios es infinito en verdad. Dios es infinito en santidad. Cosas acerca de Dios. Dios es la razón de nuestra existencia. Dios quien soporta todas las cosas. Dios es un ser propio, de propia existencia y no tiene necesidad de orarle a alguien. Amén. Dios necesita nada de quién o qué Él ha creado. Cosas acerca de Dios. Dios es el único que conoce a sí mismo plenamente. Dios es el único con una mente infinita que puede comprender su infinidad. Dios es un ser con perfección que no comete errores. Cosas acerca de Dios. Dios sabe la respuesta antes de la pregunta. Dios sabe el propósito antes de la razón. Dios tiene la consolación antes del dolor. Dios tiene la sanidad antes de la enfermedad. Dios tiene la victoria antes de la prueba. Dios tiene la persona antes del quién. Dios tiene el lugar antes del dónde. Dios tiene el tiempo antes que el cuándo. Dios tiene la razón antes que el por qué. Cosas acerca de Dios. Gloria al Señor. Dios es un ser creativo. Todo lo que es creativo tiene necesidad de expresarse en alguna forma, de alguna manera. La naturaleza y el mundo físico son las expresiones de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios se ven en nuestro mundo material, en una expresión material. La creación de Dios es una expresión de sí mismo. La creación de Dios son las ideas de su mente, de su creatividad, de su sabiduría, de su amor. En otras palabras, la totalidad de todos sus atributos, de todas sus cualidades, de todas sus características. Cosas acerca de Dios. El viento es el soplo de Dios. Ningún viento es la paz de Dios. Un viento apacible es un Dios apacible. Una tormenta de viento es el molestar de Dios. Un tornado es la ira de Dios. Cosas acerca de Dios. Truenos son los sonidos de su voz. Truenos son exhibiciones de la inmensidad de Dios. Truenos es un probar de la profundidad de Dios. Truenos es un recuerdo de la inmensidad de Dios y la pequeñez de nosotros mismos. Cosas acerca de Dios. Relámpagos salen como flechas de su trono. Relámpagos salen, hacen un camino para la lluvia. Relámpagos son como el brillo de su luz. Cosas acerca de Dios.